Imagina por un momento que estás en un lugar oscuro, lleno de incertidumbre. Te sientes pequeño, débil, quizás incluso insignificante. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios podría usar a alguien como tú para hacer algo grande? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia está llena de historias que nos muestran cómo Dios elige a los débiles, a los que dudan, a los que se sienten insuficientes para hacer lo imposible? Hoy nos adentramos en una de esas historias, una que resuena con fuerza en el corazón de cualquiera que haya sentido que sus limitaciones son demasiado grandes para ser usadas por Dios. Es la historia de Gedeón, un hombre común, lleno de dudas y temores, que fue transformado por Dios en un instrumento de liberación para su pueblo. La sorprendente lección de Gedeón: cómo Dios hace lo imposible con los débiles. Gedeón no era un héroe tradicional, no era un guerrero valiente ni un líder carismático. Era un hombre sencillo, escondido en un lagar, trillando trigo en secreto por miedo a sus enemigos. Pero Dios lo vio de otra manera. Lo llamó valiente guerrero, cuando Gedeón solo se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, en la tribu más insignificante de Israel. ¿Cómo puede alguien como Gedeón, lleno de inseguridades, convertirse en un líder que libera a toda una nación? La respuesta está en la forma en que Dios trabaja. Él no elige a los fuertes según el mundo, sino a los que están dispuestos a confiar en su fuerza. Acompáñame en este viaje espiritual mientras exploramos cómo Dios transforma la debilidad en fuerza, el miedo en valentía y lo imposible en realidad. La historia de Gedeón comienza en un momento de gran oscuridad para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, oprimían a los israelitas año tras año. Saqueaban sus cosechas, destruían sus tierras y dejaban a las familias en la miseria. El pueblo de Dios estaba aterrorizado, escondido en cuevas, sin esperanza de liberación. En medio de este caos, encontramos a Gedeón. No era un guerrero valiente ni un líder reconocido. Era un hombre común, un granjero que trabajaba en secreto, escondido de los madianitas. Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, y a su familia como la menos importante de su tribu. Pero Dios tenía otros planes. Un día, mientras Gedeón trillaba trigo en el lagar, un ángel del Señor se le apareció y lo saludó con palabras que le parecieron extrañas. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, lleno de dudas, respondió: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto?». Dios le dio a Gedeón una misión imposible: liberar a Israel de los madianitas. Pero Gedeón, lleno de inseguridades, pidió una señal. Preparó una ofrenda, y cuando el ángel la tocó con su bastón, fue consumida por el fuego. Gedeón supo entonces que estaba frente al mensajero de Dios. La primera tarea de Gedeón fue destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido. Lo hizo de noche, por miedo a la reacción del pueblo. Pero al amanecer, cuando la gente descubrió lo sucedido, exigieron la muerte de Gedeón. Sin embargo, su padre lo defendió, diciendo: «Si Baal es un dios, que luche por sí mismo». Aún así, Gedeón dudaba. Necesitaba más señales. Colocó un vellón de lana en el suelo y pidió a Dios que, si realmente lo había elegido, el rocío cayera solo sobre la lana y no sobre la tierra. Al amanecer, así sucedió. Pero Gedeón, aún inseguro, pidió una segunda señal: que esta vez la lana permaneciera seca mientras el suelo se mojaba. Dios respondió nuevamente. Con su fe fortalecida, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres, pero Dios le dijo que eran demasiados. Con tantos hombres, Israel podría jactarse de que su propia fuerza los salvó, dijo el Señor. Uno a uno, los hombres fueron despedidos, hasta que solo quedaron 300. Con un ejército tan pequeño, la victoria parecía imposible. Pero Dios tenía un plan.
Dios le dio a Gedeón una estrategia inusual. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha escondida en una vasija de barro, y al momento señalado debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. En medio de la noche, los 300 hombres rodearon el campamento madianita. Al sonido de las trompetas y el resplandor de las antorchas, los madianitas, confundidos, comenzaron a luchar entre sí. La victoria fue de Dios. Pero la historia no terminó ahí. Gedeón persiguió a los líderes madianitas, Seba y Salmún, y los capturó. Aunque algunos israelitas se negaron a ayudarlo, Gedeón no se detuvo hasta completar su misión. La paz finalmente llegó a Israel. Cuando el pueblo quiso coronar a Gedeón como rey, él se negó. No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros. El Señor es quien reinará sobre vosotros, dijo. Sin embargo, Gedeón cometió un error. Creó un efod de oro que, con el tiempo, se convirtió en un objeto de idolatría para el pueblo. Tras la muerte de Gedeón, Israel cayó nuevamente en la idolatría. Su hijo, Abimelec, ambicioso y cruel, tomó el poder y llevó al pueblo a un nuevo ciclo de sufrimiento. Aunque Gedeón fue un instrumento poderoso en las manos de Dios, su legado se vio empañado por las consecuencias de sus decisiones. La historia de Gedeón nos enseña que Dios no busca a los fuertes, sino a los dispuestos a confiar en Él. Gedeón era un hombre común, lleno de dudas y temores, pero su obediencia y fe lo convirtieron en un instrumento para la liberación de su pueblo. Sin embargo, también nos deja una advertencia. Incluso los más fieles pueden tropezar cuando pierden el enfoque en Dios. El efod de oro, creado con buenas intenciones, se convirtió en una trampa para Israel. Y la ambición de su hijo, Abimelec, nos recuerda que sin Dios, incluso los mayores triunfos pueden desmoronarse. La lección más profunda de Gedeón es clara. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él hace lo imposible. Pero nunca debemos olvidar que toda la gloria le pertenece a Él y no a nosotros. Gedeón nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de nuestras capacidades, sino de nuestra dependencia en el Señor. Si este estudio sobre la sorprendente lección de Gedeón, cómo Dios hace lo imposible con los débiles, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.